¿Se pudo ver la pantalla? ¿Me escucha? De una prueba de sonido, por favor, me indican si me escuchan bien. Ok, yo los escucho. Muy buenas tardes, ¿me indican, por favor? Muy bien, muchas gracias, muy bien. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Perfecto, me parece muy bien.
Cuidados respiratorios integrales. Ujú. Bueno, no, a ustedes mil gracias por la invitación. A todos quienes se han tomado el tiempo de cuadrar sus agendas para acompañarnos esta tarde académica en un tema que realmente es muy importante para mí como docente, como profesional en salud respiratoria y que seguramente a ustedes les llama la atención porque quizá puede ser una de las cenicientas en salud laboral sabiendo que estas enfermedades respiratorias son altamente prevalentes, las enfermedades respiratorias asociadas a determinadas ocupaciones. Con esto me permito compartirles la pantalla y quisiera que me retroalimentaran si pueden ver la pantalla. Perfecto. Muy bien. Bueno, en este momento me encuentro en la ciudad de Bucaramanga. Como lo mencionó hace un momento el doctor Juan Manuel, vamos a hablar hoy de factores de riesgo respiratorio y diagnóstico oportuno de las enfermedades de índole ocupacional. Este es mi currículum, lo repito, soy médico, trabajo en el Hospital Universitario de Santander como jefe de la unidad, en la ciudad de San Gil también, en cuidados respiratorios integrales, en donde me desempeño como director médico y pertenezco a las asociaciones científicas que ustedes ven allí referenciadas. Estos son mis conflictos de interés. También hago parte de comités de asesoría para la industria farmacéutica. Desde luego no tengo ninguna relación con la industria del tabaco. Participo en los comités de prevención de infección respiratoria, de asma, EPOC y enfermedades intersticiales para la Sociedad Colombiana de Neumología y hago investigación en la Universidad Industrial de Santander con el grupo Medita. Los puntos que voy a presentar hoy en esta charla, muchos derivan de la revisión de los datos actuales y las opiniones reflejan absolutamente mi punto de vista. Entonces, los pilares que nos vamos a centrar hoy sobre los factores de riesgo y cómo identificar rápidamente a un trabajador con riesgo de enfermar en su sistema respiratorio, pues tengo que comenzar comentándoles que esto de salud respiratoria viene desde Hipócrates. Hipócrates hizo una descripción de algunas enfermedades que hoy reconocemos claramente están relacionadas a la labor, pero este señor, este doctor en medicina, profesor, también universitario, del cual muchos de los médicos emblemáticos en la historia médica son relevantes, es el padre de la medicina ocupacional y él se llama Bernardino Ramazzini. Y por allá a principios de los años 1700 comentó o hizo la descripción de algunos trabajadores de los granos, de selección de granos, que terminaban disminuyendo su peso, enflaqueciendo, tenían cianosis, habla de que se ponían azules, los trabajadores también tenían hidropesía, asumimos que la hidropesía se refería a este médico al edema y terminaban muriendo. Y básicamente es la primera descripción de lo que sucede en un fallecimiento por cor pulmonar, por enfermedad respiratoria que muy probablemente tenía que ver con lo que hoy conocemos con una como neumonitis de hipersensibilidad. Y este es uno de sus tratados de medicina, quizá uno de los primeros que
están como bien estructurados y definen cerca de 50 o algo más enfermedades de índole ocupacional. Y debo destacar en este libro esto que dice, entre comillas, algunos acarrean no pocos daños a los respectivos artesanos y los mismos medios que les sirven para mantener su vida y las de sus familias son a menudo la causa de graves morbos, que hace referencia a enfermedades que los apuran a abandonar este mundo. Claramente, ocupación, enfermedad y mortalidad. Entonces, ¿qué son las patologías respiratorias de índole ocupacional? Son un grupo de condiciones nosológicas que son consecuencia o que son agravadas por la exposición a sustancias que en el grueso son por inhalación. Y estas sustancias son polvos, son minerales, son sustancias orgánicas, sustancias inorgánicas, como por ejemplo químicos a los cuales se expone el trabajador en su ámbito laboral. Y resulta que la severidad de la patología se relaciona con la magnitud de la exposición, pero también con la duración de las mismas. Y desde luego, los diferentes agentes a los cuales se expone, pues se relacionan con enfermedad en los diferentes segmentos o compartimentos del sistema respiratorio. Unos tendrán más enfermedad en la vía aérea superior, otros más en la vía aérea, que puede ser en la vía aérea central o incluso en la vía aérea periférica, otros tendrán enfermedad en el intersticio, otros en la pleura, fundamentalmente. Y afortunadamente en Colombia, ya desde hace bastantes añitos, el Sistema General de Seguridad Social en Salud se rige por una ley en donde se ha establecido muy bien el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, en donde hay una política de seguridad y salud en el trabajo, y desde luego también se habla de que significa higiene y seguridad industrial, que hoy ha cogido un impulso significativamente, que en últimas es garantizar la identificación de las personas que están a riesgo, hacer un diagnóstico oportuno y efectivamente dar un tratamiento, un plan de seguimiento y establecer el nivel de discapacidad o incapacidad transitoria o permanente que tenga el trabajador. Y esa ley es la Ley 9 de 1979. Está de acceso gratis. Uno abre el Google y coloca políticas de regulación en salud ocupacional en Colombia y aparece esto. Y uno comienza a leer a partir por allá es el tercer título, más o menos creo que arranca a partir del artículo 80 hasta el 124, donde comienzan a hablar de los lineamientos que estuvo muy bien estructurado desde un principio y que ha unas nuevas introducciones con el reconocimiento de las enfermedades, con el reconocimiento de nuevas estrategias para el diagnóstico y seguimiento de estos pacientes. Y pues básicamente podemos decir que hay tres pilares fundamentales que se tocan en esta ley. Las funciones que debe desarrollar el programa en la empresa, el programa de seguimiento y salud ocupacional respalda las disposiciones generales en materia de salud ocupacional y ayuda también a entender un poco esa exposición a los agentes externos que terminan desencadenando enfermedad. Con esto, y sabiendo que ya la normativa en Colombia considera el sistema respiratorio como un objetivo de algunos factores en favor de desarrollar enfermedad, pues hay que saber que nosotros que estamos en el ámbito de la salud debemos considerar muchos cómo abordar estas enfermedades. Y es que a veces se convierte en un desafío esa diferenciación entre la ocupacional o laboral y la que no es de índole laboral, y por eso el juicio clínico sustentado, fundamentado sobre una historia clínica completa, en donde hay que poner atención en el contexto de los síntomas que el paciente expresa, sus antecedentes, no solamente preguntar el trabajo actual, porque uno ve muy frecuentemente, y yo que soy profesor universitario, que a veces uno pregunta ocupación, listo, el paciente reporta lo que hace ahora, pero se queda uno corto en preguntar lo que ha hecho anteriormente y probablemente la enfermedad ya ha generado una mella, ya ha generado una condición de índole crónico
y por ahí comienza uno perdiéndole un poco el terreno al diagnóstico. ¿Los síntomas se producen o empeoran en el trabajo? Claro que sí. Pues desde luego una persona que tenga asma ocupacional cuando va a estar en su casa, pues va a estar mejor cuando está en el trabajo expuesto a ciertos irritantes o a los cuales se haya sensibilizado, pues va a tener mayor o menor magnitud de síntomas. En algunos trabajadores, en este mismo sentido, los síntomas mejoran en vacaciones. Y digo en algunos porque, como les mencioné anteriormente, hay enfermedades que generan mella permanente en el sistema respiratorio. Estoy hablando de la asbestosis, de la silicosis, de la siderosis, entre otras cosas que generan síntomas de largo plazo. Existen más empleados afectados en las empresas e incluso en retiro de la empresa, y es por eso es importante preguntar al mismo trabajador, ¿hay otras personas en su contexto laboral que tengan la sintomatología que usted expresa? Muchos dicen que sí. Y desde luego se han identificado los factores potenciales relacionados a la enfermedad respiratoria, y allí es donde empleadores y empleados tienen que poner atención. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabe en Miguera que hay factor de riesgo para enfermedad bronquial, para enfermedad intersticial por exposición a dióxido de sílice, y uno deja que su trabajador esté ahí sin identificación. Recuerden que la tamización se hace sobre población a riesgo sin síntomas, y estos pacientes muchas veces pasan años, no tienen espirometría, no se intervienen en prevención de enfermedad infecciosa respiratoria, no tienen vacunación, no tienen nada, y cuando ya aparece la enfermedad en el contexto laboral, pues esto representa unos costos grandísimos, no solamente para nuestros trabajadores, sino también para empleadores y sistema de salud. Sin escatimar también que muchas veces el médico que aborda en primera instancia a este paciente que consulta pondera la enfermedad no como laboral, sino como enfermedad general. Y en eso sí estamos trabajando nosotros, porque esto adquiere una connotación totalmente diferente en términos de dónde salen los fondos para el tratamiento y seguimiento de los pacientes. ¿Cuáles enfermedades respiratorias están relacionadas a el ambiente laboral? Enfermedades respiratorias. Tenemos la EPOC, que por definición es una enfermedad común, prevenible, es tratable, y digo prevenible porque hay factores relacionados, y en el trabajador, pues los polvos, los humos, los vapores tóxicos, pues terminan generando síntomas persistentes, pero también alteraciones funcionales en sus pruebas de manera persistente. Y estos síntomas se sustentan sobre un daño en la vía aérea que creían antes que solamente era exclusivo sobre los tubitos por donde pasa el aire, pero también sobre el parénquima pulmonar. Y sabemos que estos pacientes están involucrados en una enfermedad que es altamente prevalente en Colombia, que está priorizada por el sistema de seguridad, el sistema de vigilancia en Colombia. La EPOC es, podríamos decir, hoy en día la tercera causa de muerte general a nivel del mundo, después de la accidentalidad, las enfermedades cardiovasculares. Y miren que la EPOC, por lo menos podríamos decir que 1 de cada 5 pacientes con EPOC tienen origen en su trabajo. Entonces nos toca definitivamente no solo pensar en cigarrillo, en humo de leña, sino también mirar qué está sucediendo en el ámbito laboral. El asma ocupacional. Por favor, me indican si están viendo el paso de mis diapositivas. Por favor. eh, Ok, ya vuelvo a compartir pantalla entonces. ¿Ya? Ok. Pues no, aprovecho la oportunidad para mostrarles la foto de Bernardino Ramazzini. Este es el padre de la salud ocupacional. El libro Morbis Artificum, el libro en donde se describe la clara asociación entre algunas ocupaciones
y enfermedad respiratoria y no respiratoria, la diapositiva en donde estábamos hablando de las políticas en salud ocupacional en Colombia, en donde la ley 9 que aparece en 1979 da unas directrices en términos de las funciones del programa de monitorización y seguimiento en salud ocupacional en las empresas. Y hablábamos de la historia clínica y del abordaje de estas enfermedades que son frecuentes. Vamos aquí. ¿Me confirman si están viendo la diapositiva de cuáles enfermedades? Perfecto. Sí, señor. Muy bien. Muy bien. Entonces allí vamos. Y en este sentido, decirles que el asma es una enfermedad prevalente en Colombia. 12% de la población general tiene asma. Si somos 50 millones de colombianos, estamos hablando de 6 millones de colombianos con la enfermedad y hay un gran subregistro, grandísimo subregistro. Y en este orden de ideas, los asmáticos que empiezan tardíamente, esos asmáticos que empiezan en la adultez, por encima de los 40 años, nosotros los médicos preguntamos o tenemos que apuntalarle a los antecedentes laborales, porque casi que 2 de cada en este grupo de asma de aparición tardía tienen origen en el trabajo. Y cómo no, acordarnos del famoso o la famosa disfunción reactiva de las vías respiratorias, en donde el histórico del paciente es que tiene una exposición masiva a un agente nocivo respiratorio y comienza a tener crisis, síntomas bronquiales, deterioro en la capacidad funcional y demás que perdura por más de 3 meses. El famoso RATS, en donde los criterios ya se han venido modificando con el paso de los años. La neumoconiosis por exposición a polvos, dentro de estos sílice, el asbesto, que esperamos que cada vez más vaya reduciéndose ya con políticas en Colombia de limitación al contacto con el asbesto, crisotilo y otros derivados de este agente. La sílice, que yo digo, así como dije, las enfermedades respiratorias ocupacionales en ocasiones, la silicosis también es una cenicienta. Sabemos que en Santander hay silicosis y no estamos haciendo el seguimiento adecuado, no estamos haciendo la identificación oportuna y los pacientes están llegando muy mal a nuestra consulta especializada. Subrayo silicosis y subrayo asbesto porque estas, aparte de la exposición a carbón, aparte de la exposición a talco, a hierro, entre otras cosas, hacen parte de ese pool de neumoconiosis. Incluso el sílice y el asbesto o amianto son factores de primera categoría generadores de cáncer de pulmón, así como lo es el radón, así como lo son otros factores medioambientales. La neumonitis de hipersensibilidad, antes conocida como alveolitis alérgica extrínseca, en Santander la vemos con mucha, pero mucha frecuencia. Por diagnóstico de enfermedad pulmonar intersticial inespecífica y termina el paciente en biopsia pulmonar y siendo tratado con glucocorticoides, con mejoría, pero en el fondo no se escudriña en el antecedente exposicional. Y cómo no recordar lo que ha pasado históricamente con tuberculosis y en estos últimos años con COVID en el personal de salud, que terminó siendo estas enfermedades que tienen un foco importante sobre el sistema respiratorio, sí, terminó siendo o aportando una gran carga al sistema de salud por secuelas y por enfermedad activa y mortalidad a nivel respiratorio. Pero ¿cuáles son las principales exposiciones? Materiales, aerosoles de pintura, manufactura de productos de espuma en el 13% de los casos, y quiero que referencien esta bibliografía que hace parte de un país desarrollado, Task Force del Reino Unido. El Task Force hace parte del Sistema Nacional de Salud del Reino Unido y estamos hablando de un escenario, digamos, un poco distintivo con respecto al de nosotros, que somos un país en evolución, en mejoría cada vez más. Entonces, en este país, fíjense que los aerosoles de pintura, la manufactura de espuma, da el 13% de los casos. El polvo de harina, granos, cereales, alimento animal, paja, 7% de los casos.
soldadura, aleación, corte o molienda, metales 10%, polvo 20%, ambientes generales del trabajo 20% y otros no identificados, el resto de porcentaje. Entonces, uno diría, bueno, esa es la realidad en Colombia, y uno dice no, porque hay profesiones en Colombia que son quizá un poco más frecuentes, más prevalentes, digámoslo así. Y esto también nos habla de que para pensar en enfermedad, cuando uno ve enfermedad intersticial difusa, es decir, del esqueleto que sostiene los bronquios en el pulmón, como las bases del pulmón, uno utilizaba, ya cada vez más se está llenando esta tablita, ya es más nutrida, y se ve que hay factores inorgánicos, minerales, que hay metales, que hay tóxicos, agentes inflamatorios y partículas orgánicas. Y quiero destacar, vuelvo y digo, el dióxido de sílice. El dióxido de sílice es un mineral no fibroso que quizá es uno de los más representativos sobre la faz de la Tierra. Y sabemos que este se encuentra en dos fases. Está en la fase cristalina y en la fase amorfa. El que más genera enfermedad es el que se encuentra en fase cristalina. Y dentro de eso el cuarzo, ¿quién no ha escuchado del cuarzo o de la tierra en productos de combustión inorgánico? Se puede detectar estas otras variedades de sílice cristalino. Y esto genera enfermedad, pero también vemos que hay todavía profesiones en donde se hace sandblasting, es decir, se hace el famoso denim de los jeans en los astilleros, como por ejemplo en Colombia el gran astillero Cotecmar. Allí hay exposición importante a sílice, y sabemos que hay estudios desde la misma empresa para tratar de buscar estrategias de minimizar el impacto ambiental a los barrios circulantes al astillero, porque en la enfermedad por sílice estaba presentándose en trabajadores y población circunvecina. Pero mira que en la actividad de minería, de exposición a aceites, gases, construcción, en fundición, en cerámica, en manufactura, se pueden ver personas que tienen silicosis. Acá en Santander, en la minería, en el manejo de la piedra, por ejemplo, en Barichara y en Villanueva, en San Gil, es altamente frecuente encontrar personas con silicosis, personas que vienen del sur de Bolívar, que hacen minería, algunos de manera legal, otros de ilegal, de Boyacá. La talcosis, la silicosis es altamente frecuente. Acuérdense que en Boyacá hay grandes minas, así como lo hay también en Cundinamarca, de metales preciosos, no solamente oro y demás. Y estos pacientes nos están llegando con enfermedad avanzada. Material inorgánico carbonáceo, el carbón, el grafito, que está también en estos también en las empresas de depósito o generación de electricidad, en las empresas de manipulación de metales, pues básicamente hay que tenerlo en cuenta. Y hoy en día, ya que ese amianto, ese asbesto, ya pasó a ser regulado, ya dicen, no, no vamos a utilizar asbestos, están buscando otras estrategias para desarrollar elementos que tengan alta resistencia a las temperaturas, y se ha venido introduciendo el beryllium en esas industrias, incluso de tipo nuclear, aeroespacial, de dispositivos electrónicos, y estamos viendo ya aquí en nuestro medio la famosa beriliosis y enfermedades por otros metales. El PVC, los humos de PVC y los disocianatos están relacionados también con enfermedad pulmonar, con fibrosis pulmonar, con cáncer de pulmón, y desde luego hay algunas actividades que están relacionadas, sobre todo quienes trabajan en metalmecánica, a veces pueden tener exposición directa a micobacterias, quienes trabajan, por ejemplo, en la industria del pan, de manipulación de lácteos y demás, también a hongos, y quienes trabajan, por ejemplo, en la producción de empaquetados, con la exposición al colorante amarillo o la tartrazina, por ejemplo, hemos visto algunos casos de hiperreactividad y asma. Y esto es en el Reino Unido.
el anterior era el genérico que teníamos desde hace años y esto es del Biobanco de Reino Unido. Mire todas las profesiones que pueden estar asociadas a enfermedad respiratoria. Ahora, sigo complementando lo que vemos acá en Santander, provincia Soto Norte. Hay una preocupación y es la minería, dijimos, con silicosis y enfermedades obstructivas. En la provincia guanentina, trabajo de piedra, silicosis, enfermedades obstructivas, neumonitis de hipersensibilidad y básicamente porque aunque la panela ya no es una fuente grande económica de nuestra región, por todo lo que ha sucedido, por también la expansión poblacional hacia las grandes urbes y se ha dejado de hacer pues panela. Antes veíamos mucha silicosis o mucha bagasosis, que es una forma de neumonitis de hipersensibilidad que genera cambios cicatriciales impactantes sobre los pulmones y muchas veces relacionadas a la exposición a bacterias actinomycetas termofílicas. En Vélez, en la provincia comunera, cultivadores del café, cultivadores de caña, productores de panela, como digo, exposición a fibras vegetales y herbicidas. En la provincia de Mares, Barranca, Puerto Wilches, estamos viendo allí exposición a vapores de hidrocarburos y químicos que están relacionados no solamente a asma ocupacional, sino también a asma que empeora en el trabajo, también es decir, disfunción reactiva de las vías aéreas, pero también bronquiolitis obliterativa. Y pues nosotros acá en Bucaramanga tenemos una remisión importante de pacientes que vienen del centro norte de Colombia, que vienen de Cerrejón, que vienen de Jagua de Ibirico, que tienen que ver mucho con explotación de carboníferas y tenemos pacientes con neumoconiosis por carbón y por sílice. Y miren, la enfermedad ocupacional relacionada al COVID-19 y tuberculosis, revisando para la presentación actual, veía que para el 2020 el Gran Consolidado nos muestra que algo más de 200 personas en Colombia, trabajadoras de la salud, para el 2020 terminaron teniendo tuberculosis de diferentes formas, fibrocavitarias, primarias, como por ejemplo neumonía o derrames pleurales. Pues esto a veces se pasa por alto y uno siempre piensa en la psicosis o a veces solamente en el asma, pero los trabajadores de la salud y aquellos que tienen manipulación y exposición directa a biológicos tienen también mucho riesgo. Esto es lamentable, lo vivimos durante estos 3 últimos años. Casos de personal, en el personal de la salud de COVID, 81.897 casos, y esto lo abrimos recientemente y nos decían, hay otros casos todavía en curso para los que piensan que el COVID ya pasó. Hay fallecidos en nuestro grupo de trabajo, enfermeras, médicos, fisioterapeutas, auxiliares de enfermería, fonoaudiólogos, de todo tipo en trabajadores de ámbito de la salud. 355 han perdido su vida en esta lucha de esta pandemia que nos ha marcado la percepción de la vida. Y se han recuperado el grueso, afortunadamente, y hay algunos casos que siguen apareciendo y son asintomáticos. Entonces, yo creo que estos cuadros nos llaman la atención a recordar que la COVID nos ha impactado, nos ha aumentado la carga de enfermedad ocupacional respiratoria. En el Reino Unido, miren que, dígame, ¿sí? Di- Ahí vamos. Ah, ¿me indica, por favor, allí? Ok, permítame entonces verifico el internet porque creo que lo que usted está viendo está desfasado en tiempo. Por favor, me indican si están viendo la gráfica de COVID en personal de salud.
Sí, sí, señor. Bueno, cambié de red, esperemos a ver si con esto vamos mejor. Bueno, ya nos hemos vuelto un poco más de versátiles en esto de las dificultades cuando estamos a través de plataformas, porque hemos aprendido un montón con esta pandemia a la cual hago alusión con nuestro personal de salud afectado y fallecido. Ahora les mostraba la gráfica y estoy en este momento en la diapositiva de frecuencia en países desarrollados como en el Reino Unido, y fíjense que hay unas grandes bases de datos que es la THOR y la IIDB, que nos muestran que la exposición a asbesto demarcó una carga significativa en salud respiratoria. Y con respecto a autorreporte, fíjense que hasta en las mejores familias, y estoy hablando de las mejores familias en un país desarrollado como lo es el Reino Unido, miran que estamos sobre una escala inferior al 1% de reporte, y tenemos datos aquí desde finales de los 90, principios de la década de los 2000, vemos cómo el porcentaje de autorreporte de problemas respiratorios asociados al trabajo es muy bajo, absolutamente bajo, y fíjense que uno dice, bueno, debe tener que ir aumentando la autoconciencia y el autorreporte de enfermedad respiratoria, y sigue bajo para los últimos años. Y esa es una realidad que se replica en nuestro medio, en Colombia. Las personas normalizan sus síntomas, las asocian con otras cosas, pero a veces también hay abuso del derecho, es decir, hay búsqueda de una ganancia secundaria por algunos trabajadores, y hay unas consultas que son recurrentes sobre unos síntomas que están maximizados, que pueden incluso no relacionarse a enfermedad respiratoria. Cuando nosotros vamos a buscar statement americano, europeo, está este statement oficial del 2019, ATS-ERS, en donde nos hablan de el impacto de las ocupaciones en enfermedad respiratoria no maligna. Y quiero mostrarles una cosa que me pareció muy, pero muy interesante, y es que acá están enlistadas en el eje de las X las enfermedades que les referencié como frecuentes en el ámbito día a día. Y vemos en el eje de las Y qué tanto la ocupación puede incidir en la aparición de esas enfermedades. Y vemos que las tres columnas más significativas hacen referencia a fibrosis pulmonar, a proteinosis alveolar y a sarcoidosis. Estamos hablando que 1 de cada 3 o 4 trabajadores con estas enfermedades que se destaquen acá como prevalentes, resulta que están asociadas a exposiciones de índole laboral. Y como les decía, miren, hay por lo menos 1 o 2 de cada 10 pacientes con EPOC que pueden tener su enfermedad respiratoria sustentada por exposiciones laborales. Y esto me parece interesantísimo y se cohesiona y se concatena muy bien con lo que estamos viviendo en calidad del aire y contaminación medioambiental. Hace unos días escuchaba una charla de representantes ¿me escucha? ¿Me escucha? Estoy mostrando la tabla de muertes atribuibles a enfermedad ocupacional. No sé qué pasa. No sé qué pasa porque estamos muy bien estamos muy bien de internet. Ok, estoy con Mac. Voy a tratar de ocultar aquí entonces para que se vea grande. Entonces, les estaba mostrando esta tabla y nos habla de muertes atribuibles a enfermedad ocupacional, los famosos DAILIs, que son años de vida ajustados a discapacidad, y los factores atribuibles poblacionales relacionados con estos factores de riesgo, que son asmatógenos, es decir, factores ocupacionales que generan asma,
al material particulado y a la exposición de segunda mano al cigarrillo, a las partículas neumoconióticas y acá al final nos hablan de total. Fíjense que la gran mayoría de las muertes en salud ocupacional se dan por exposición a material particulado fino. Y ese material particulado fino es aquel que mide menos de 2,5 micras. Entonces, sigue siendo un gran problema en salud respiratoria el material particulado fino. Y dentro de esto destaco carbón y destaco sílice. Y acá vemos el factor atribuible. Fíjense que la exposición directa a estas partículas neumoconióticas casi que en el grueso están relacionadas a esa enfermedad respiratoria. Y si seguimos acá avanzando en la presentación, ven ustedes, permítanme un segundo, ven ustedes que las muertes afortunadamente desde el 90 hasta el 2016, por ejemplo acá, han disminuido casi un 50%, casi a la mitad, pero los factores atribuibles a enfermedad respiratoria siguen siendo críticos, sobre todo con respecto a los asmatógenos, a las partículas medioambientales o de índole laboral que terminan generando asma. La enfermedad ocupacional, pues, tuvo vertiginosamente un incremento entre los años 80 y 90 y básicamente enfermedad respiratoria relacionada con agentes de primera categoría que son carcinogénicos. Y les hablaba anteriormente que el asbesto y el sílice tuvieron que ver con este incremento. Entonces, ahora con las políticas de regulación, miren, ¿cómo esperamos? Esto es lo que se proyecta que pase en los próximos años, que se establezcan estrategias de medición periódica y efectiva de esos factores carcinogénicos, sílice, asbesto, ya casi no, y probablemente radón, que está relacionada a cáncer de pulmón, y que con esto se impacte de manera favorable la mortalidad. ¿Existe su registro? Sí. Y vuelvo a destacar países desarrollados. Miren que de 450,000 casos estimados, solo se reportan 142,000 casos y los 17,000 casos que se deberían recopilar nuevos están siendo subregistrados. Imagínense en Colombia con la informalidad en los trabajos, pues yo creo que estamos nosotros replicando estas esferas que les estoy mostrando acá y probablemente esto está impactando adversamente nuestro sistema de salud. ¿Qué debemos hacer en nuestras empresas? ¿Cómo podemos nosotros disminuir el impacto en salud respiratoria? Entonces, pues fundamentalmente es anticiparnos a la aparición de enfermedad en el contexto laboral y es a partir de casos centinelas, es decir, con casos aislados, comenzar a hacer una observación estricta de lo que pasa. A veces uno ve, listo, se enfermó el médico de gripa y se fue para la casa, se incapacitó y volvió y nadie hizo nada. Pero bueno, cuando un médico tiene influenza, cuando al médico le da COVID, pues ahora con COVID, pues es mucho más fácil que le digan por lo menos desde la ARL, venga, ¿cómo está usted evaluando? Ya revisan las historias y miran si uno coloca, se hizo la evaluación del paciente con todas las herramientas de protección personal o los elementos de protección personal. Hay que implementar tecnologías para la trazabilidad de esos eventos que comiencen a aparecer, pero también hay que utilizar estrategias de identificación oportuna, cuestionarios, periódicos. Nosotros tenemos en cuidados respiratorios de acompañamiento a las empresas en donde podríamos aplicar cuestionarios, haríamos espirometría a gran escala, identificación de imágenes, particularmente lo que sucede con silicosis y la necesidad que hay una lectura bajo los criterios hilo, que son los que determinan si una persona puede tener o no silicosis. Y también establecer no solamente una medición estancada en el tiempo, sino también un plan de seguimiento espirométrico a través de cuestionarios, a través de tuberculina, a través de mirar el estatus vacunal, por ejemplo, para los trabajadores de salud.
Y esto, pues esa conducta de vigilancia, que es como el core de lo que les estoy comentando, pues lleva a actuaciones desde los programas de seguimiento en salud ocupacional de cada empresa a mejorar en prevención primaria y secundaria y sobre todo refinar y mejorar los programas de vigilancia. Y deberíamos tener nosotros algunos indicadores que me imagino los tienen las empresas que están bien estructuradas y que deben estar muy bien estructuradas en su compartimento de salud ocupacional, deben estar vigilando esos indicadores de gestión, de vigilancia, esos indicadores que a veces están por el techo, como así que tanta discapacidad por dolor torácico posterior, por tanta dorsal, ¿qué es lo que está pasando? Hay problemas de ergonomía, los tiempos laborales, los recesos, los tiempos de descanso se están cumpliendo o hay sobrecarga laboral, hay que contratar más personal. Yo creo que sobre esos indicadores uno como empleador puede desarrollar estrategias para mejorar la eficiencia, pero también la eficacia en la prestación de un servicio. Entonces, la espirometría, las imágenes del tórax y otras pruebas de función pulmonar son útiles en esa tamización, en esa identificación de enfermedad en quienes incluso están asintomáticos, pero se exponen al factor de riesgo con o sin protección. Hay algunas recomendaciones que han aparecido, por ejemplo, en asbestosis en su momento, se hablaba de hacer pruebas de función pulmonar de manera periódica, hacer pruebas de ejercicio, de pruebas de campo o pruebas en laboratorio, pruebas de ejercicio máximo o submáximo para definir tempranamente si hay discapacidad. Incluso lo mismo para silicosis. Ahora en neumonitis de hipersensibilidad, pruebas de función pulmonar y también pruebas de ejercicio. En asma, lo significativo que es monitorear el flujo expiratorio pico, sabiendo que cuando hay asma ocupacional, la variabilidad de este parámetro que es el flujo expiratorio determina que un paciente esté más inflamado incluso en el trabajo, inflamado en los bronquios. Y en EPOC hacer pruebas también funcionales de manera prospectiva para identificar y tratar oportunamente a los pacientes. Hay medidas de prevención entonces frente a esto y ahora en COVID pues no se nos hace ajeno acordarnos de algunos médicos que comenzaron a comprar estos dispositivos de protección de vía aérea elastoméricos que muchos no tenían razón de ser, digamos, porque estos elastoméricos muchos están diseñados para evitar el contacto con agentes oleosos. ¿Sí? Y fundamentalmente en la pandemia, pues estábamos en contacto con partículas, con gotas, con aerosoles que podrían tener en su gran mayoría una solución acuosa más que oleosa. Entonces, digamos que funcionaba muy bien y muchas personas optaron por la compra masiva de estos dispositivos de protección, eventualmente sin necesidad. Y aprendimos a conocer que habían algunos filtros de tipo N, R o P de acuerdo a esa resistencia a los oleosos, ¿sí? O a los aceites. Por ejemplo, N95 significa que no es resistente a agentes oleosos, pero que filtran bien el 95, el 99 o el 99.97 de las partículas medioambientales. Entonces, estos fueron, digamos, los agentes de protección que se comenzaron a entender, a conocer incluso por gente que no estaba laborando, sino que compró masivamente estos dispositivos de protección de vía aérea. Pero saber que quienes tienen trabajadores que tienen exposición directa a agentes oleosos y se necesita una filtración importante del 95 a 100%, pues existen filtros de la serie R y de la serie P que son altamente eficientes, efectivos. La espirometría. Cada vez más vemos instituciones en salud ocupacional que están haciendo espirometría y nosotros los neumólogos lo vemos, digamos, satisfactoriamente. A veces uno dice, bueno, esto se convierte en una competencia laboral, pero es que acá, entre más personas haga espirometría, tamice asintomáticos en condición de riesgo, pues vamos a identificar oportunamente enfermos para tratarlos como se lo merecen.
Pero sí es importante tener en cuenta que una espirometría, la cual mide la función respiratoria en relación al tiempo, pues básicamente está sustentada sobre una base técnica y científica que conocemos quienes nos dedicamos a la salud respiratoria, y que estas variables desde el punto de vista científico, hay algunas en la espirometría que nos permiten caracterizar enfermedad obstructiva, restrictiva, mixta o por lo menos obstructiva, diciéndolo concretamente, porque la restrictiva a veces amerita estudios complementarios. Y acá les muestro lo que nos hablan las diferentes guías en términos de para qué sirve una espirometría. Y miren acá: evaluar los riesgos en salud y seguridad en el trabajo, hacerle seguimiento a nuestros pacientes. Hay unas contraindicaciones que son absolutas, que digamos son contraindicaciones que son sustentadas en la racionalidad. Si yo tengo un paciente que está mal porque está inestable, que tiene un tromboembolismo pulmonar, si tiene un neumotórax, si tiene hemotisis, si tiene infección respiratorias activas, un evento cardiocerebrovascular reciente, pues definitivamente la espirometría debe postergarse. Y hay contraindicaciones relativas. Digamos que acá en salud ocupacional los niños no deben ni deberían trabajar, pero sí es muy importante saber que hay algunos adultos que se comportan como niños, no colaboran, y hay que optar incluso por cancelar la prueba o buscar otras estrategias para identificación de enfermedad respiratoria. Si ustedes en sus empresas cuentan con el espirómetro y hacen espirometría de manera rutinaria, pues no olvidar que hay unas indicaciones antes de hacer la espirometría para que la espirometría cumpla con los criterios de aceptabilidad y reproducibilidad, como suspender inhaladores, evitar el café, el té, chocolate, energizantes, el cigarrillo, utilizar una ropa cómoda, evitar comer de manera copiosa, porque esto es una prueba de esfuerzo en exhalación. Y que desde luego nuestros técnicos, quienes trabajan en nuestras empresas de salud ocupacional, pero también en las unidades respiratorias que hacen espirometría, pues que hay que tener algunas consideraciones técnicas que ya nuestros técnicos o fisioterapeutas, entre otros colaboradores, conocen muy bien. Los pacientes hacen, miren, esta es una fotografía de cómo se colocan el neumotacógrafo en la boca, y a través de un hardware se lleva una señal que se traduce en figuras, que se traducen en números, que son flujos y volúmenes que permiten caracterizar o identificar el problema respiratorio. Como digo, siempre es muy importante que nuestras espirometrías cuenten con criterios de aceptabilidad y reproducibilidad. Cuidados respiratorios integrales, SAUX, entre otras empresas acá locales, estamos muy, digamos, interesados en que quienes deseen realizar espirometría tengan una certificación, y nosotros los podemos certificar. Tener una certificación institucional por expertos en salud respiratoria la podemos proporcionar para que cada vez se hagan espirometrías, que no solamente sea el auxiliar de enfermería poniendo a soplar el paciente una sola vez y entregándole una tirilla con una cantidad de números que probablemente no representen la realidad para nuestros pacientes. Nosotros leemos la espirometría con base en algunos algoritmos que involucran la evaluación de curvas, la evaluación de números, y ya con esto, pues la identificación de las curvas. Esta es la curva flujo-volumen, esta es la curva espirométrica o volumen-tiempo, que nos da luces de lo que puede tener el paciente. Ya luego nosotros sabemos que estas curvas, de acuerdo a la morfología, nos pueden ir orientando hacia algunas alteraciones. Por ejemplo, quienes trabajan en una labor que tiene que ver con riesgo de enfermedad obstructiva, pues vemos, a veces identificamos estas curvas que se alejan de la normalidad, que es esta curva verde. Fíjense que es una curva más cóncava, que denota probablemente que las vías aéreas están obstruidas. Desde luego, la identificación de volumen extrapolado, que es que el paciente no haga la maniobra adecuadamente en un principio, sino haga de pronto un inicio musitado, lo digo yo, y posteriormente más diferencial en fuerza, y que hay unos criterios de reproducibilidad, con lo cual contamos nosotros los médicos que vamos a interpretar las pruebas, que ya han tenido en cuenta los técnicos en el laboratorio. Esto a veces nosotros no lo podemos controlar,
pero sí es muy importante que lo tengan en cuenta nuestros colaboradores. Y este es el reporte que nosotros vemos y vamos a esas variables numéricas para identificar el problema, tratando de decir si el paciente tiene un patrón obstructivo o eventualmente, ya dije que la espirometría no sirve para definir restricción, pero sí por lo menos para orientar la enfermedad e irnos a pruebas complementarias. Fíjense ustedes que seguimos teniendo estos patrones de gravedad o severidad en la espirometría, desde alteración leve a muy grave, de acuerdo a la reducción bien del BEF1 o de la capacidad vital forzada, que son las dos variables que después de revisar la relación o índice de Tifenó nos permiten caracterizar ese patrón obstructivo como tal. Evaluamos la respuesta al broncodilatador y en esto sí quiero decirles una cosa. En los programas de salud ocupacional se hace espirometría basal, pero yo debo decirles que muchas enfermedades respiratorias con espirometría basal no se captan. Yo creería que deberíamos estar más enfocados a hacer espirometrías completas con y sin inhalador, porque muchas veces uno ve espirometrías basales normales, pero cuando le coloca el inhalador ve uno cambios significativos en esas variables numéricas y ahí por ahí puede estar el diagnóstico de hiperreactividad bronquial sustentado en un diagnóstico de asma. Y esto es nuevo. Miren que el 2021, relativamente nuevo lo digo, en el 2021 las sociedades científicas más grandes en salud respiratoria nos dijeron hay que comenzar a virar hacia esta forma de interpretar las espirometrías, hacia dar información un poco más expedita en el encabezado de la prueba, a dar información acerca del test, a utilizar cada vez más la ecuación de referencia de Global Lung Initiative o GLI 2012. Nosotros acá en Colombia todavía no hemos evaluado qué significaría establecer teóricos con esta ecuación de referencia para hacer comparación con los registros del paciente, pero sí es muy importante tener en cuenta lo que hoy en día se está recomendando desde las sociedades científicas. Y probablemente ya algunos de sus equipos de espirometría estén votando esta variable que es el Z-score, que el Z-score sencillamente hace referencia, fíjense acá lo que estoy señalando, Z-score hace referencia a qué tanto se aleja el registro del paciente a esa mediana o a esa media o moda digamos, para ese grupo etario, para ese sexo, para esa etnia. Entonces, ese Z-score incluso simplificará esa clasificación de gravedad a leve, moderado y grave, y no a leve, moderado, moderadamente grave, grave y muy grave, que a veces confunde cuando el neumólogo o el médico experto en espirometría reporta el examen. Miren ustedes aquí cómo aparece el Z-score y cómo, vuelvo y repito, las sociedades científicas a nivel mundial nos hablan de ir migrando hacia el Global Lung Initiative. Si miramos aquí, nosotros con respecto a la gravedad, les decía que nos habla de un Z-score para simplificar la ponderación de severidad. Y esto que les voy a mostrar ahorita, aparte de seguirles destacando que es necesario tener en cuenta la respuesta al broncodilatador en el paciente, en el trabajador con riesgo de enfermedad bronquial, debo decirles que ahorita en el Congreso Latinoamericano del Tórax, esto es una foto que tomé con mi celular y miren cómo empiezan estos los mexicanos mostrándonos cómo ellos empezaron ya este año o desde el año pasado que sale esta iniciativa, cómo empezaron a introducir estos nuevos conceptos en lectura de espirometría. SAOX, cuidados respiratorios integrales, tiene programas de adiestramiento, de educación en espirometría para garantizar que nuestras espirometrías salgan de la mejor manera, por lo tanto nos pueden, digamos, invitar a sus empresas y nosotros haremos la capacitación pertinente y respectiva. ¿Qué otras pruebas existen? Existen pruebas de broncoprovocación, pero les cuento que aparte de hacerlas con ejercicio, la metacolina es lo único que tenemos en Colombia. Nos encantaría tener broncoprovocación específica, en el sentido de que si mi paciente que tiene exposición a polen
porque trabaja es floricultor y el polen parece que es el factor relacionado, yo puedo hacer una prueba con polen para que se pueda evocar la broncorreactividad y diagnosticar la enfermedad, pero no lo tenemos. La metacolina es un agente colinérgico, es decir, induce broncoespasmo, pero a los pacientes se le coloca de manera nebulizado y paulatinamente con dosis incremental, con dosis inferiores a 16 microgramos por mililitro, miligramos por mililitro, y la idea es mirar si los bronquios reaccionan de una manera más exagerada como factor diferencial de hiperreactividad, que es uno de los que definen asma. Monitorizar el PEF dentro y fuera del escenario laboral. Les decía que la variabilidad de este registro pues termina también condicionando al diagnóstico de asma. Las pruebas de ejercicio en bicicleta, en banda o incluso pruebas de campo como la caminata de 6 minutos nos ayuda a buscar otras causas de disnea o incluso identificar simuladores, que en esto de salud ocupacional respiratoria a veces se convierte en un problema. ¿Y cuándo utilizar otras pruebas? La difusión, los volúmenes pulmonares. Cuando esa espirometría que ustedes han hecho en el ámbito laboral sale alterada, pues existen otras pruebas que nos ayudan a aclarar el porqué y el hasta dónde de esas alteraciones. Y tenemos difusión, volúmenes, oscilometría de impulso para quien no puede hacer espirometría, pruebas de alergias, el hemograma, revisar cómo es el patrón o el diferencial de los leucocitos, la inmunoglobulina E, la fracción expirada de óxido nítrico, que ya la tenemos acá en Bucaramanga en uno de nuestros centros respiratorios, nos ayuda incluso a perfilar fenotípicamente las enfermedades respiratorias. A veces tenemos que revisar, mirar la medición del material particulado y esto dentro del análisis del puesto de trabajo. Y hay unos umbrales que existen para sílice, para asbesto, para otros factores medioambientales que determinan cuándo el puesto de trabajo se está convirtiendo en crítico. Y nosotros a veces desde neumología solicitamos el análisis del puesto de trabajo con la medición del material particulado que está en ese puesto de trabajo como para tratar de decir efectivamente hay una noxa que está sobrepasando los límites permisibles y que pueden estar condicionando enfermedad respiratoria. Y cómo no pensar en las imágenes del tórax, la radiografía y la TAC de tórax, que ya el paradigma de solamente TAC simple está cambiando hacia hacerlo con contraste, por ejemplo, en enfermedad tumoral o para evaluar el mediastino, para evaluar la pleura, pero también la tomografía con volumetría en expiración, no solamente que le hagan al paciente tomar aire y hacer la proyección, sino evidenciar qué pasa en el parénquima pulmonar en exhalación. El asma ocupacional, como les dije, es una enfermedad muy frecuente. Estamos hablando de 12% de la población total con asma en Colombia, en donde podemos ver que por lo menos 1 o 2 de cada 10 individuos tendrían asma ocupacional. Y es que hay factores que son irritantes, pero hay otros factores que son sensibilizantes de la respuesta frente a la respuesta inflamatoria y generan inflamación persistente en las vías aéreas y ese comportamiento variable en el tiempo de la enfermedad. Pero hay pacientes que entran a trabajar y tienen asma de base y terminan agravándose en su ocupación. Por eso es muy importante en los exámenes de ingreso de pacientes que vayan a entrar a labores específicas que tengan que ver con riesgo de enfermedad respiratoria, hacer una espirometría de tamización. Y todos estos factores están relacionados a asma, tanto agentes de alto peso molecular como alergenos, vegetales, látex, hongo, enzimas, pescados, alimentos, como agentes de bajo peso molecular, que están siendo cada vez más frecuentes generadores de asma. Miren que el algoritmo termina en hacer, aparte de que usted tenga, digamos, la impresión de que tiene asma, es irse a hacer pruebas específicas para llegar a establecer esto, pero también tratar de establecer si el paciente lo que tiene no es un asma ocupacional, sino es un asma que ha empeorado con el trabajo o si es una disfunción reactiva de las vías respiratorias por una exposición masiva a un factor determinado.
Y la silicosis, decíamos, muy frecuente en los mineros, en quienes tienen labores con alta carga de exposición al sílice cristalino, y esto es lo que uno ve en las imágenes. Detrás de esta imagen lo que teníamos eran actividades relacionadas a la silicosis, pues todo lo que tenga que ver con piedra que tenga alta concentración de dióxido de sílice, pues tiene que ver con esto. En nuestro hospital universitario vemos muy, pero muy frecuentemente esto, y básicamente tenemos georreferenciada la población del sur de Bolívar en minería, de Soto Norte, provincia de Guanentá, provincia comunera, personas que trabajan en minería de yeso, de talco, en piedra, los maestros de la piedra, entre otras cosas, y lo que uno ve es toda esta cantidad de granitos que se observan, sobre todo localizados en los lóbulos superiores, que a veces pasan por diagnóstico de tuberculosis, pasan por diagnóstico de infecciosas primero y llegan tardíamente ya bajo la presunción de silicosis. Con asbesto, cada vez menos. Y los pacientes venían usualmente trabajando en cañerías para transporte de agua y diversas industrias en sus procesos, particularmente en la industria naviera, automotriz, en lo que tenía que ver con líquido de frenos o frenos de índole automotriz, muchos desarrollaron asbestosis. Ustedes han visto en el noticiero algunos casos que son lamentables de personas que mueren con mesotelioma maligno de una manera tremenda. Y como vieron ustedes la transición de las tejas de Eternit que tenían una alta concentración de amianto o asbesto, y ya vemos tejas de Eternit, entre comillas, Eternit que no tienen, que son completamente libres de asbesto. Y esto es lo que uno puede ver en asbestosis desde esta gráfica que ustedes ven acá atrás, que es un engrosamiento lobulado de la pleura, que hace referencia a ese mesotelioma, a alteraciones intersticiales mixtas que pueden ser el reflejo de la asbestosis o la presencia de placas pleurales en el resto de, tanto en la parte superior o inferior de ambas pleuras. La neumoconiosis, y acá hablamos de pronto específicamente de carbón. La neumoconiosis por el polvo de carbón es frecuente, ya dijimos que recibimos pacientes de Cerrejón, de carboníferas, de la zona centro-norte de Colombia, y estamos viendo silicosis, neumoconiosis de los mineros del carbón y enfermedades relacionadas a la neumoconiosis de los mineros del carbón, como por ejemplo aquellos que terminan desarrollando el famoso síndrome de Kaplan o artritis relacionada a la neumoconiosis. Recientemente vi un paciente en consulta con falla renal, con nódulos subcutáneos en el contexto de eritema nodoso, por ejemplo, en el contexto de silicotuberculosis, porque sabemos que quien tiene neumoconiosis del carbón o silicosis están más propensos a la tuberculosis. Y miren que si bien uno con la radiografía del tórax identifica alteraciones que saltan a la vista, como en este caso aquí en los lóbulos superiores, la tomografía es más expedita para la identificación de esas alteraciones. Pero uno no se queda solamente con la espirometría, sino también va a un examen físico completo, al análisis de las pruebas de función pulmonar, gases arteriales y también pruebas de ejercicios para mirar el nivel de discapacidad que tiene el paciente. Y lo dijimos, el cáncer ocupacional de pulmón está siendo un problema, y hablamos de asbesto, hablamos de sílice, hablamos de radón, que es un desecho del metabolismo, no, de la degradación, más bien es la palabra, porque no tiene nada que ver con metabolismo, de la degradación del uranio. Y uno diría, ¿uranio en Colombia? Pues resulta que han encontrado trazas de uranio en el cañón del Chicamocha, por ejemplo. Y resulta que a esa exposición, que uno sabe claramente que está relacionada a cáncer de pulmón, no se mide, no tenemos herramientas de medición rigurosa, y hay pacientes que incluso en ese corredor Bucaramanga-Bogotá están desarrollando cáncer de pulmón, y quizá el radón tiene algo que ver. Nosotros desde hace muchos años, les comparto, permítanme acá, desde 1879 ya se sabía que la radiación ionizante causaba cáncer, y habían individuos en trabajo en donde había radiación ionizante que terminaban con cáncer.
Luego encontramos que el cromo, que el asbesto, que algunos gases, que el níquel, el arsénico, eran factores relacionados a cáncer. Y hoy, como les digo, hemos identificado al sílice, al asbesto o amianto, al radón como otros factores que ocupan uno de los primeros puestos en esa clasificación de la IARC como carcinogénicos humanos. Neumonitis de hipersensibilidad en Santander la vemos con mucha frecuencia. Lo que pasa es que los trabajadores en el campo, muchos no están formalizados y terminan yendo al médico y siendo caracterizados como enfermedad médica general, y esto probablemente tenga un fondo de índole ocupacional, y esto es lo que uno ve, unas enfermedades intersticiales fibrosantes importantes que pueden ser generadas por hongos, por bacterias, micobacterias, actinomicetas termofílicas, hongos, entre otros, incluso protozoos que tienen que ver con esa exposición a fibras o partículas de índole orgánico. Esto lo hemos publicado desde la Asociación Colombiana de Neumología, y es qué hacer cuando uno tiene un patrón o por lo menos síntomas primero de enfermedad y signos de enfermedad intersticial, y es optar por la evaluación tomográfica de la enfermedad, hacer algunas pruebas que involucren el análisis histopatológico o celular de las muestras que se puedan sustraer para hacer el diagnóstico y ofrecerle tratamiento a los pacientes, que como es de esperarse, el tratamiento es excluir al paciente del factor exposicional. Entonces, si uno tiene un paciente formalizado que tiene claramente una neumonitis de hipersensibilidad, le toca hacer lo que hoy se conoce como replanteamiento de las funciones laborales. Es decir, hay que reposicionar a estos pacientes o cambiar la modalidad laboral del paciente. Ya en estas últimas 3 diapositivas, lo que quiero mostrarles son, uno, cómo sería el algoritmo para llegar a la identificación oportuna y optimizar los recursos que tenemos para identificar enfermedad respiratoria ocupacional. Y dos, cuándo optar por una evaluación de un neumólogo y qué hace un neumólogo. Y tercero, mostrarles nuestros contactos. Y saben ustedes que SAUX, y aplaudo esto, me parece un aspecto genial que una empresa local, esto es una empresa santanderiana, es una empresa que está preocupada por la salud respiratoria, la salud ergonómica, la salud a todo nivel, impactada por ciertas ocupaciones. Y tenemos una empresa que está liderando en nuestro medio estas iniciativas de educación que son tan importantes. Uno dice, es que la salud ocupacional es muy importante, pero es que no se le da la relevancia que uno quisiera. Y lo digo mirando desde afuera. Entonces, lo que uno hace es que cuando uno tiene un paciente sin síntomas, pues hay que hacer en la empresa programas de identificación oportuna en asintomáticos y no quedarse con una sola valoración, quizá de manera anual o semestral, de acuerdo a la asesoría que podamos, incluso entidades que estamos especializadas en el término, plantearle al empleador, poder hacer un plan de seguimiento, mostrar unos indicadores de gestión y hacer estrategias en la empresa para mitigar el impacto de las enfermedades. Pero cuando ya un paciente tiene síntomas, pues sin duda alguna lo que hay que hacer es tratar de identificar si hay enfermedad pulmonar, bronquial o intersticial relacionada al trabajo. Si hay unas exposiciones relevantes, desde luego hay unos factores que, como lo he venido mencionando a lo largo de la charla, tienen que ver con enfermedad respiratoria. Hacer unas pruebas que sean óptimas y objetivas, porque acá el caso no es pedir por doquier exámenes, sino direccionar de acuerdo a una presunción o una hipótesis diagnóstica, pruebas que nos ayuden a identificar si nuestros pacientes tienen enfermedad sobre la pleura, enfermedad sobre los bronquios o enfermedad sobre el intersticio o parénquima pulmonar. Y con ello poder referir al paciente oportunamente a neumología para que reciba el tratamiento que merita y plantear un plan de seguimiento, valga la redundancia. Entonces ahí es donde entramos nosotros. ¿Qué hacemos nosotros cuando dice el médico general o el médico en salud ocupacional, este paciente como que tiene una enfermedad respiratoria, lo manda al neumólogo? Pues lo que hacemos nosotros es sencillo y lo sintetizo en estos verbos. Evaluamos.
identificamos, caracterizamos la enfermedad, estadificamos la enfermedad, intervenimos en la definición de discapacidad. Ojo, sí, con pruebas funcionales sabemos qué tan discapacitado está el paciente, tratamos, rehabilitamos, pero que quede claro, y esto quiero que se lo digan a los pacientes, no calificamos o establecemos incapacidad permanente. Los pacientes siempre llegan a la consulta del neumólogo diciendo, doctor, necesitamos que nos dé la incapacidad. No, esto no es así. Nosotros decimos qué enfermedad tiene, referenciamos al médico en salud ocupacional, él a través de una junta multidisciplinaria y luego a través de una junta regional de calificación se establece el nivel de incapacidad y con eso el paciente puede tener la retribución que merece, pero el neumólogo de ninguna manera establece incapacidades permanentes. Si generamos algunas restricciones o sugerimos algunas restricciones para que los médicos los tengan en cuenta, los empleadores o los comités de salud ocupacional en el trabajo. Pero quiero que quede muy claro esto que está en mayúscula aquí. Con esto finalizo dándoles a ustedes las gracias por haberse tomado esta horita larga de aprendizaje y estoy muy atento a sus comentarios, a sus preguntas. Acá están nuestras redes sociales, probablemente también ahora el doctor Juan Manuel y su grupo de trabajo nos compartan a través de acá el chat o en pantalla sus redes sociales, sus contactos para que ustedes, si están interesados, puedan verse beneficiados también de nuestros servicios técnicos especializados en salud ocupacional. Muchísimas gracias por la oportunidad. Ha sido para nosotros, Balsa de Colombia, ha sido para nosotros un placer poder contar también con la asistencia de ustedes como representantes y estamos atentos a cualquier solicitud. No, señor. Creo que esta charla, creo que esta charla queda grabada, si no estoy mal, doctor Juan Manuel. Para quien pueda y quiera volver a revisar algunos aspectos que se tocaron y luego a través de nuestros medios de interacción, redes sociales, puedan compartirnos sus inquietudes. Allí está SAUX y cuidados respiratorios integrales como aliados en la salud respiratoria en este segmento del país. Muchas gracias, buenas tardes a todos, que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy amable, muy importante la información. Gracias. Muchas gracias, doctor.